Bienvenidos amigos y amigas en vuestra cadena Cómo aprender español. أحبائي مرحبا بكم في قناتكم كيف تعلموا اللغة الإسبانية. اليوم سنبدأ بالحروف الهجائية. Hoy vamos a empezar con el alfabeto español. Entonces antes de proceder al alfabeto español, vamos a conocer la fecha de hoy. Hoy somos en sábado a 24 de julio de 2020. Entonces el alfabeto español, en el alfabeto español tenemos muchas letras y vamos a presentar estas letras. Entonces, he escrito estas letras en minúscula y tengo una pequeña observación, es que las letras en español se leen tal como se escriben. Entonces no vamos a encontrar muchos problemas en leer las palabras en español. Empezamos. Tenemos la letra A. Esta es la A, se pronuncia A. Y también es una vocal. La A es una vocal. Tenemos la B. Se pronuncia B. Esta es una consonante. Tenemos la C, la D, la vocal E, la F, la G, la H, la vocal I, la consonante J, J se pronuncia J, es la J. Tenemos la K, la L y la doble L. Tenemos la L y la doble L. La M, la N, la ñ y la vocal O. La consonante P, la Q, la R. Podemos también encontrar la doble R, la S, la T, la U, la V, la V, la V doble, o bien la W, la X, la Y y la Z. Aquí tenemos la Ch. Cuando se junta la C y la H, se pronuncia Ch. Vamos a ver todo esto. Entonces, si quieren copiar este alfabeto, porque vamos ahora a pasar a los ejemplos. Entonces voy a borrar la pizarra. Con el borrador voy a borrar la pizarra para dar algunos ejemplos de las letras españolas que debemos aprender para poder hablar español. Entonces, para poder hablar español, necesitamos ese abecedario o bien ese alfabeto para poder leer y también escribir el español. Una pequeña observación es que estamos aprendiendo el castellano, el español de Castilla. Es la lengua oficial de España. Entonces, y no otro español, porque existen otros idiomas, el español, por ejemplo, de México, bien, de Hispanoamérica en general. Pero ahora estamos aprendiendo el español de Castilla, el castellano. Entonces vamos a empezar con la letra A. Voy a dar algunos ejemplos con la letra A. Por ejemplo, tenemos árbol. Un árbol. Es un nombre. Un árbol. La arabia, shajaratun. Un árbol. Tenemos aquí un acento escrito, un árbol. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, una casa. Una casa. Viendo la letra A, se lee A. Un árbol. Una casa. Una casa.
منزل. Entonces me van a decir, ¿por qué tenemos aquí un acento y aquí no? Esto lo vamos a ver en el segundo, en el curso, vamos a estudiar el acento español, porque es muy interesante, es muy importante estudiar este acento, porque el español en cada palabra lleva acento, puede ser escrito o no, entonces depende de la terminación de la palabra y siguiendo la regla general del acento. Entonces, eso lo vamos a presentar en un curso especial del acento. Inshallah va a ser el segundo curso. Entonces, la A, hay que aprender esa letra que es muy importante. Tenemos también la B. Y voy a dar unos ejemplos con la letra B. La B, voy a dar un ejemplo, un bolso. O bien el bolso. Un bolso. Un bolso, o bien un bolsillo. Este es mi bolsillo. El bolso. G. Tenemos, por ejemplo, rubio. Lo decimos también en árabe, rubio. Rubio es un color. El color de una persona que tiene una piel rubia. Ashkar. Tenemos también, voy a darle otro ejemplo, bolígrafo. Bolígrafo. O bien un bolígrafo. Aquí bolígrafo, bolígrafo, y no bolígrafo, bolígrafo. Aquí tenemos esa palabra donde que no tiene un artículo como las otras palabras, porque es un adjetivo, y no es un nombre, es un adjetivo. Y también esto vamos a ver el tipo de las palabras españolas. Entonces tenemos la letra C. La C. Aquí la C no se pronuncia siempre C. Entonces aquí tenemos dos casos. Cuando la C está seguida de una E, de la vocal E, o bien de la vocal I, se pronuncia S, C, como la S, no como la S, perdón, Z, como la C, la Z. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos, ejemplos, voy a darles ejemplos con la C, cuando está seguida de la E, de la vocal E y de la vocal I, se lee como la Z. Por ejemplo, voy a darle ejemplo. Por ejemplo, 0. Es un número, el número 0. 0, un 0. Tenemos también, voy a buscarle otros ejemplos con la C. El cine, o bien un cine. El cine, el cine, o bien un cine. Entonces aquí tenemos la C seguida de la vocal I. Entonces se lee ci, y no qui, ci, el cine. Por ejemplo, voy a darles otros ejemplos. Cintura, o bien cinturón. Cinturón, el cinturón. La ceniza, etc. Entonces tenemos muchos ejemplos. Entonces lo que deben acordar es cuando la C seguida de la vocal I y la vocal I se lee Z. Entonces, como 0,
como cine, como cinturón, ceniza, etc. Pero cuando tenemos la letra C seguida de la vocal A, o bien O, o bien U, no se lee Z, se lee K, se lee K. Hay que tomar esto en consideración, que cuando tenemos la C seguida de la vocal A, o bien la vocal O, o bien la vocal U, se lee K. Vamos a dar ejemplos. Entonces, ejemplos como un caso, por ejemplo, voy a darles ejemplos. Un café, por ejemplo. Un café. Una casa también. Entonces, con la O. Correr. Tenemos aquí un verbo. El verbo correr. Con la U. Cuchillo, por ejemplo. Un cuchillo. O bien una cuchara. Entonces, lo que nos importa ahora es cómo se lee la C delante de la A, se lee K. Tenemos café, delante, bueno, seguida de la O, se lee o co. Correr, el verbo correr es un verbo, un verbo, correr. Y tenemos también, cuando está seguida de la vocal U, se lee Q, como un cuchillo. El cuchillo, sikin, el cuchillo. O bien la cuchara, almelaca, etc. Tenemos muchos ejemplos así. Entonces, vamos a seguir en el próximo video, vamos a seguir nuestro alfabeto español dando otros ejemplos. Hasta luego, mis amigos y amigas. os saludo otra vez. أتمنى لكم مشاهدة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.